¿Qué tal, chicos? Vamos a iniciar lo que es el análisis crítico de una película, que este representa el parcial, el segundo parcial del curso de cinematografía. Nosotros vamos a emprender el análisis a partir de las técnicas que existen para poder entender si los elementos que conforman la creación, la producción del cine, en este caso de la película, coinciden con el montaje. Es tomar en cuenta el análisis crítico de una película, es tomar en cuenta si esos elementos que conforman la película, que tenga que ver con la narración, con el guión, con la calidad de los personajes, con la premiación que ha tenido esta película, con la crítica que ha recibido esta película, con el hecho de ver el tipo de fotografía que se utiliza en esta película. Todo eso es un análisis crítico que se hace a partir de cada uno de los elementos que se analizan. Entonces, iniciamos. Tomen en cuenta que los puntos que yo vaya desarrollando en esta explicación son exactamente los que ustedes van a seguir paso a paso en su explicación, en su exposición. De modo que aquí ponen análisis crítico de una película y ahí debe aparecer el póster de la película con su nombre, nombre del profesor y segundo parcial, ¿verdad? Entonces, como primer punto, uno debe estar claro de la ficha técnica. Lo primero que debes hacer para el análisis crítico de una película de la que te va a tocar exponer es hacer la ficha técnica. ¿Qué debe llevar la ficha técnica? El título de la película, la fecha de producción, en qué año fue producida, el nombre del director y de qué género pertenece. ¿Se acuerdan que vimos los géneros en el cine? Vimos lo que es el terror, el entretenimiento, la tecnología, el suspenso, el drama infantil. Hay que ver de qué género es tu película. La sinopsis, que no es más que la radiografía contada en un párrafo de lo que trata. Pero en sí no de lo que trata la película, sino de lo que se expone. No es que trata a un joven que creció, se casó y murió, sino de todo el drama que vivió Juan López durante su boda en 1904, donde descubrió muchas cosas, entre ellos la muerte, un ejemplo. Esa es una sinopsis. Si no buscan ejemplos. El contexto histórico. Estamos claros que estos puntos en una ficha técnica usted lo viene desarrollando, ¿verdad? Y usted presenta su primer lámina, la ficha técnica de mi película. ¿Qué es el contexto histórico? Bueno, que hay que resaltar escenas con características sociales, económicas y políticas. Por ejemplo, es visible la vestimenta que se ocupa en la... Estoy poniendo un ejemplo. En la película que data de los años 80, donde había una fuerte recesión económica en Estados Unidos, etcétera. Un contexto histórico que se vea en la película y usted lo tiene que plasmar en su ficha técnica. Algo histórico, algo que ubique la película en un contexto histórico. ¿Me explico? Y eso te lleva al siguiente punto. Cuando vos lo ubicas en un contexto histórico, inmediatamente ya vas a revelar la época en que se está desarrollando la película. En la época de los 80, en la época de los 70, donde estaba desarrollado los hippies, donde estaba desarrollado la época de ese entonces. Tenés que registrarla. Y finalmente, la ficha técnica debe tener una conclusión personal acerca del valor de la película.
o pueden ser impresiones acerca del contenido. Me parece que es una excelente película porque muestra las técnicas modernas del cine, nos muestra un film totalmente adaptado a la realidad, unos 2 párrafos, la conclusión. De modo que la ficha técnica te podría llevar que unas 3 páginas. ¿De acuerdo? Porque una cosa es tu informe completo, tu parte escrita, y otra forma que de eso escrito vos sacas tu investigación. Entonces lo que te vamos a pedir solamente es el PowerPoint para tu exposición, pero debe tener todos esos elementos, ¿verdad? Y no cargarlo mucho de teoría. Situación inicial vas a poner como la lámina siguiente. En la situación inicial, esto corresponde al inicio de la película, en la que se plantea la situación que dará origen al desarrollo de la misma. La situación inicial nos muestra o bien una situación inevitable o bien insatisfactoria. Por ejemplo, ¿cuál sería la situación inicial del Titanic? La construcción del barco y el zarpe, la salida. Esa es la situación inicial. Toda la película inicia con el drama, pero es la salida del barco, del muelle. Y ya en el desarrollo y en el desenlace cuando ya se hunde, ¿verdad? Por medio del accidente. Te estoy dando un ejemplo para que puedas entender cuál es la situación inicial de tu película que da paso al inicio de la película, porque muchas veces hay películas que se regresan en el tiempo y después regresan a la actualidad de la película. No sé si me entendés. Regresan donde se desarrolla la película. Entonces, la situación inicial es donde se desarrolla la película. No es cuando es la persona, sale la persona y empieza a recordar el pasado. No es la situación inicial. La situación inicial viene cuando ya regresa al punto y entonces se dan los hechos en el tiempo real de la película. Eso sería una situación inicial. Quedemos muy claro en eso, ¿verdad? Después tenemos el modelo transformacional. Otro punto que deben desarrollar. ¿Qué cosa es el modelo transformacional? Esta parte representa la posición ideológica de la película, puesto que las decisiones, las circunstancias, los obstáculos, las oportunidades y, por supuesto, las decisiones y acciones de los personajes. Para esto es el modelo transformacional. Tuviste que haber visto toda la película para contestar esto, para desarrollar este punto. Porque vos te vas a dar cuenta si los personajes se desarrollaron en un ambiente religioso, por ejemplo. Si se desarrollaron en un ambiente político, por ejemplo. Si toda la trama de la película se desarrolló en un ambiente, ¿en qué tipo de posición ideológica? Política, social, cultural, de la guerra. ¿Me explico? Es algo ideológico, es algo que la película nos lleva a entender que si realmente nos está induciendo a algo, es la parte ideológica. Si, por ejemplo, si la película tiene que ver con los personajes principales que rechazan, por ejemplo, el matrimonio gay, entonces la parte ideológica, la parte transformacional, el hecho de que quieren transformarme a mí como espectador, es decir, que la película muestra que no está de acuerdo con ese tipo de relaciones, que no está de acuerdo con el machismo, que no está de acuerdo con el maltrato a los animales, que no está de acuerdo con la discriminación racial, que no está de acuerdo con el sistema político. Entonces, es lo que nos presenta la película y a la vez lo que quiere transmitirnos a nosotros
como espectadores, para inducirnos a ese punto. Por eso es transformacional, porque trata de transformar en este caso, a la persona que ve la película. Por ejemplo, el Joker. Yo no sé si ustedes vieron el Joker. Les voy poniendo ejemplos para que me vayan entendiendo el punto. Si ustedes vieron la película del Joker, se dieron cuenta, el Guasón, que al final nos muestra un personaje con múltiples posiciones, con muchas posiciones antagónicas en cuanto a su personalidad, pero que de pronto en una de ellas nos identificamos cada una, de ser rebelde, de ser grosero, de ser sarcástico, de mostrar una situación de baja estima. De pronto nos vimos envueltos en algo. Entonces, el modelo transformacional de esa película es que vos te identificaras con alguno de los escenarios que te presenta ese personaje. ¿De acuerdo? Eso sería el modelo transformacional. Después siguen las acciones. ¿Qué son las acciones en el análisis de una película? Las acciones como tales pueden clasificarse según su tendencia a unir o separar. Aparecen cuando buscan unir lo que está separado. Por ejemplo, dos seres que se aman, se divorciaron y de pronto se regresaron. El bien y la ley, o el bien y el mal, un ejemplo. Cómo de pronto se unen. Algo que vos viste que se unió y se separó, o algo que se separó o algo que se unió. En el caso de la segunda las llamamos las disyunciones, tienden a separar lo que está unido, como en el caso de separar una verdad de una mentira. Como en el caso de ver en una película cómo una pareja se separa producto de una infidelidad, hay una separación. Entonces, las acciones se clasifican en el cine como algo que tiende o a unir o a separar. O dos amigos, dos niños que crecieron, eran amigos en la infancia, crecieron juntos, separados, pero cuando ya llegaron a jóvenes se enamoraron y se unieron. Ahí hay una acción. Entonces vos debes de relatar la parte de la película donde se ve una acción, donde se ve de que todos siguen un modelo de decir la verdad, pero que de pronto por las corrupciones los personajes cambian. Ahí se ve la separación. La separación de lo que es la lealtad, la nobleza, a lo que es ser una persona con valores negativos. Hay una separación ahí, pero debes de explicarlo vos en la escena tal donde se desarrolla la película y el personaje principal, Jones, una persona muy callada, de pronto él hace un cambio, un giro a su personalidad y se convierte en una persona violenta, de tímida a violenta. Hay una separación ahí. Hay una separación de personalidad. Les estoy dando muchos ejemplos para que me puedan entender esta acción, cómo analizarla dentro de la película. Ya ustedes van viendo de que no es un simple análisis. El análisis crítico de la película lleva muchas cosas. Por eso voy paso a paso. El siguiente es la segmentación. Existen tres tipos de segmentación en una película: la temporal, la espacial y la actoral, de actores. Veamos la temporal. Es el antes y el después. Temporal, de tiempo. Esta secuencia permite identificar ciertos estados de ánimos y valores. Me explico. Una cosa es el cambio que vaya de separación y otra cosa que se dé el antes y el después. El que antes era una persona con valores y producto de la corrupción, ahora es una persona criminal. Entonces, el antes y el después. Ahí se da el antes, que era una persona honesta y después se convirtió en un ladrón, y también se da separación. La separación de una condición de honestidad a una condición de robo. Entonces se da un antes y un después y también se da una separación.
Se pueden identificar en ciertos estados de ánimo o de valores. Ejemplo, antes pueden representar prosperidad, que antes eran de dinero, de abundancia, mientras que el después se caracteriza por la pobreza, producto de la mala administración. Pasaron de una familia rica, millonaria, los Méndez, pasaron los Méndez después a mendigar, a tener escasez de recursos. Es lo contrario. Segmentación temporal es presentar el antes y el después en una película. Entonces tenés que agarrar ejemplos y lo tenés que decir en la película, en la parte donde fulano de tal se gana la lotería. Eso sería el antes. El después es cuando se va a la quiebra por el mal manejo que hace de los fondos y está dentro de la película. Estás dando la segmentación temporal dentro de la película. Después sigue la segmentación espacial. Dicotomía porque no está acorde. Porque se representa en dos lugares, cada uno de los cuales representa un estado particular. Un ejemplo. Puede darse la dicotomía interior-casa, exterior-calle, en la que la primera pareja de la dicotomía representa armonía, paz, amor, mientras que la segunda, guerra, violencia, o al revés. Segmentación espacial viene de espacio, de un espacio. Tengo que identificar los principales espacios que se dan en la película donde, donde una situación está en un exterior de una casa y después se sigue y se representa en el exterior de una casa. Estamos hablando de espacio, ¿verdad? De dos lugares. De que el primer desarrollo se da aquí en la Tierra y el otro se da en Marte, donde se ve en la película que los astronautas llegaron. Entonces, interior Tierra, exterior Marte, ¿verdad? Cada uno de ellos obviamente tiene una interpretación. En el lugar donde se da, por qué se da, dónde se da y en qué circunstancias se da. En el interior y en el exterior se da, por qué se da y en qué circunstancias se da. Igual, de la misma forma. Entonces, la segmentación espacial habla de lugares, lugares físicos. Si fue en el colegio y después fue en su casa. Si fue en su casa y después fue en el trabajo. ¿Me explico? Hay que explicar la segmentación espacial de cómo una situación se genera, pero tiene que ser seguida, ¿verdad? Se genera en un lugar y después se da a continuar la misma situación en otro lugar. Como que una pareja discutió en su casa, pero cuando se fueron al trabajo y trabajaban juntos, siguió la discusión. Pero ya esa situación se dio en dos lugares. Inició en la casa y continuó en el trabajo. Estoy poniendo más ejemplos para que puedan entenderlo. Ahora viene la segmentación actoral, que es la tercera. Y nos referimos solamente a los personajes de la película. No se refiere solamente a los personajes de la película. Estoy leyendo. Sino que se refiere o abarca a todo aquello como cosas, lugares que tengan un rol protagónico. Por ejemplo, una bandera, donde en una guerra entre dos ejércitos, de pronto sale una bandera. Esa bandera representa, no una bandera, representa una situación que se están rindiendo. Entonces hay una segmentación actoral que esa cosa tiene o adquiere un valor actoral, adquiere una significación bien pronunciada en mi análisis. Por ejemplo, si al final lo que andaban buscando los piratas era el baúl del oro, llenos de oro, y todo giró en torno a eso, entonces la segmentación actoral va dirigida al baúl cuando lo encuentran. Cuando encuentran el baúl lleno de joyas y de oro.
Igual pasa por puede ser cuando eh, le dan importancia a una isla o que toda la película giró en torno a una isla. La segmentación actoral sería la isla, como un ícono. O sea, son cosas que agarran un rol protagónico. Por ejemplo, si yo soy el actor de una película y a cada rato veo el reloj y siempre estoy viendo el reloj y me muestran el plano subjetivo del reloj siempre, el reloj acá, el reloj hace un rol protagónico porque por el tiempo. Y si lo estoy mostrando cada vez que veo el reloj en un plano subjetivo y estoy viendo el reloj, veo hasta la marca. O sea, estoy comerciando algo, estoy diciendo que el reloj es parte importante en mi vida, tiene un rol protagónico en la película. Después viene la narración. Esta parte es como que muy delicadita, porque tenés que hacer planos, escenas y secuencias, no hacerla. Posiblemente tenés que hacer una pausa y tomarle foto. Por ejemplo, en los planos, vas a decir el plano o ángulos más comunes en la película que reforzaron la trama. O sea que siempre reforzaron esa trama. Yo hace poco estuve viendo una película en Netflix que tiene que ver con deportes extremos. Y en esa película se miraba el ángulo imposible, cómo esa cámara se metía dentro de la ola donde venía surfeando. Entonces, tomar esa foto y hablar el rol protagónico que tuvieron los planos y los ángulos. ¿Qué planos sí, y qué ángulos? Tengo que hablar de eso y los muestro en una fotografía, ¿verdad? Los muestro. Puede ser de que por tanto sufrimiento se abusó mucho del primer plano corto. Entonces vos tenés que explicar eso. Dentro de la película se da un uso excesivo del plano rasante, del ángulo rasante, por decir algo. Esto tiene lógica por la trama, por esto y esto. Eso es en cuanto a planos. Después vienen las escenas. Ustedes saben que la escena principal de Titanic, de la película, es cuando se hunde. Cuando se quiebra en dos el barco, se quiebra en dos y después se hunde. Porque ya después ya quedan las consecuencias. Pero esa es la escena, eso es una escena vital en la película. ¿Ustedes se imaginan ver el Titanic sin la escena del hundimiento? No tendría lógica alguna. Entonces, esa escena es vital. Entonces, es descubrir cuáles son las escenas vitales para que se dé el argumento fuerte de la película. Después están las secuencias. En la secuencia es eso, si la película se cuenta en forma lineal o si, como les expliqué al inicio, inicia el personaje y se acuerda del pasado. Entonces nos metemos en la mente de la persona y nos vamos hacia el pasado, cuando él era niño y era abusado, un ejemplo, y lo abusaban, lo agredían. Y después volvemos a la realidad de él y entendemos por qué él es así. Entonces, esa no es una película lineal, esa es una película retrospectiva, con retrospectiva. ¿Cuál es la película lineal? Cuando inicia la construcción del barco, después sale el barco, choca con iceberg, se hunde y quedan los supervivientes. Lineal. Hay sus partes donde se recuerda la señora. No es tan lineal lo del Titanic porque la señora recuerda cómo era antes el Titanic. Entonces esa película va lineal, después se regresa, después vuelve, después se vuelve a regresar cuando hay un recuerdo. Eso no es lineal. Esa es una película con retrospectiva. Entonces hay que justificar en la secuencia si es una película en tiempo y espacio y cómo se cuenta. Pues lo más importante es decir acá y justificar si es una película que se cuenta en línea recta
o si va en retrospectiva, va avanzando, pero va en retrospectiva, va avanzando y va en retrospectiva. Tienes que descubrir eso en tu película. Viene ahora un análisis de fondo de la película. Siempre seguimos, esto que ustedes están haciendo es la exposición, pero le estoy dando los elementos, cómo hacerlo en cada punto. El análisis de fondo de una película tiene que ver con el guión, tiene que ver con la dirección, tiene que ver con la interpretación y con elementos estéticos como la fotografía, el vestuario, la música, el sonido, la iluminación. Oye, si no es fácil, ¿quién iba a decir que el análisis crítico de una película iba a ser bueno? Por eso y lo contó. Los cinéfilos cuando van necesitan quietud porque analizan cada uno de los elementos para poder tener un criterio firme y definido sobre esto. En la parte del guión, realmente, si la historia aporta o no en nada. Si lo que cuenta la película aporta en qué, en el aspecto histórico, sí, aporta en el aspecto histórico porque se recuerda cuando se mató a los judíos en el año tal, aportan algo por cultura general. En el guión, la credibilidad de la historia, si está bien construida la historia y bien interpretada la historia, aunque no tiene por qué ser real, no la creemos, es coherente o no. Hay películas que son muy malas y no presenta coherencia en lo que se está contando, lo que yo estoy viendo. Expectativa, hay que analizar si cumplen las expectativas que nos propone desde el principio de la historia y surgen momentos inesperados. Prácticamente los momentos inesperados en una película es algo tremendo. Es como que de pum, despiertan la atención de la gente. Entonces, en el guión hay que tomar en cuenta los puntos que vas a desarrollar si es una historia que aporte en algo, que nos muestra algo para conocerlo. Y si es una buena historia, entonces justificamos de que es un buen guión. Aquí no nos vamos a meter a la parte técnica, sino que cuando vos veas buenísima película, buen guión hicieron, porque se ve cómo van pasando los hechos y no nos pierden. Como hay películas que nos pierden, como cuando vemos Matrix, ¿verdad? Para algunos nos perdíamos, porque no entendíamos realmente en qué giraba todo eso. Después, dentro del guión, también debes de tomar en cuenta si esta historia llega, toca, te hace reír o te hace llorar. Vos vas a ahí justificar en el guión en su momento, en la parte tal, demuestra una gran alegría y eso es contagiante con las personas que estamos viendo la película. Me hizo llorar, me conmovió, me alegró el triunfo que tuvo esa persona después de que fue bien sufrida, etc. Ver la película por lo que es, no por lo que queremos que sea. Esto ya más que todo es una apreciación personal. Veamos la película por la calidad que tiene, no porque nosotros inventemos que sea buena esa película. Darle el mérito a quien se lo merece. En eso es un punto de equilibrio que debemos de tener en cuenta cada uno de nosotros. ¿Verdad? El tiempo de la película, si los acontecimientos ocurren despacios o rápido. Estos puntos los tenés que ir desarrollando dentro del guión. Vos vas a decir, los acontecimientos ocurren de una forma rápida, puesto que inicia donde el personaje principal, Juan López, se casa, luego en la trama, por razones tales y tales, se divorcia y muere de COVID al final. Fue en línea recta y fue rápido. Ahí contestás dos preguntas. El papel del protagonista para ver qué tanto sentimiento transmite el público, odio y tristeza. Esto, la calidad del guión la vas a ver en el actor principal. Ojo, tenés que identificar quién es el actor principal en ese entonces, ¿verdad? De la película. Y al final vos vas a decir, sí, hizo bien su papel. El hombre transmitió
la necesidad que tenía. Mucha gente lloró cuando lo vio. Convenció su personaje. No convenció su personaje. Un mal guión eso. Entonces, uno, tomame en cuenta lo siguiente. Los puntos importantes de la trama, de la macolla de la película, de lo que trata la película. Líneas fundamentales que se repitan, temas. Toma en cuenta eso. Si el tema de la homosexualidad se mantiene en toda la película o se tocaron tantos temas, el tema de la diversidad sexual, la diversidad ideológica, el maltrato animal, la falta de cuidado de la naturaleza, etcétera, etcétera. Todos los temas que encuentres. Ahora en la crítica de la dirección. ¿Cómo podemos ver esto? Ya nos vimos en la parte del guión. Ahora nos vamos al director. ¿Cómo presenta el director su punto de vista y los hechos más relevantes? ¿Lo presenta a través de un personaje? ¿Lo presenta a través de textos? El punto de vista, lo que él piensa, por ejemplo, si la película tiene que ver con la protección al medio ambiente, eso es lo que piensa su director. Si la película tiene que ver con las personas que tienen SIDA, trata la película sobre eso, entonces ese es el punto de vista del director. Así piensa él. Porque el director nunca va a hacer algo que él no piense o no esté de acuerdo. ¿Se entiende ese punto? O sea, ¿cómo sitúa al espectador del cortometraje como testigo de los hechos o como cómplice? ¿Y mediante qué elemento lo consigue? Esto es prácticamente la estrategia del director. Si hace que los personajes en su momento se sientan representados, si los espectadores en su momento se sienten representados por las personas, por el actor. Si se logró eso, si el director logró eso, verme reflejado. Lo que pasó con el Guasón, en algunos de sus cambios psicológicos, nos sentimos algunas veces identificados. Otras veces no, obviamente. La elección del orden de la secuencia es lo que se llama montaje. Hay que tomar en cuenta esto en la dirección. Si está claro el punto de vista del director, si nos hace sentir el director el sentimiento del personaje y nosotros lo sentimos como espectador, y el buen montaje va a depender si existe un buen director. Ahora, la crítica en la interpretación. ¿La actuación de los actores es creíble o no creíble y por qué? Gestos, expresiones, cara, entonación y mirada. ¿Saben a qué se refiere esto? Se refiere a ver si los actores obviamente lloran de mentira, pero si se logra ver que lloraron de verdad, que se rieron con ganas, que se pusieron tristes, entristecieron y te transmitió eso. Porque hay actores que vos los ves llorar y decir, payaso, no saben ni llorar, ¿verdad? Y hay mujeres que si hasta quiebran la voz, son verdaderas actrices. Esta es una cosa si el personaje te logró transmitir algo. Por eso es una interpretación. Y lo otro, si es claro que en el personaje se refleje el odio, el personaje principal. Si es claro que en el personaje se vislumbra, se siente y se ve la sed de venganza que tiene este actor. En la crítica de interpretación vas a decir si algunos actores valió la pena que estuvieran ahí o otros que no, porque no actuaron correctamente, como el caso de la fulana tal,
que tuvo un papel muy corto y en su momento que apareció en las escenas, su argumento era muy débil, no se sentía la presencia de ese personaje. Hasta llegamos a pensar que nunca debieron de estar en esa película. Eso podría ser tu interpretación, tu análisis crítico. Y el chiste es eso, del punto número 4, de que vos sintás, creás que lo que se está contando también tiene que ver con tu vida. Más que todo el punto 4 es una apreciación muy general. ¿Qué son los elementos estéticos? Otro punto que yo debo desarrollar. Si esta exposición no es fácil, tenés que desarrollar todos los puntos que te he visto. Por eso tenés que ver la película 2 veces mínimo. Los elementos estéticos es eso, la buena imagen de las personas. Pero, ¿qué pasa si un personaje está mal vestido y se les escapó eso? Por ejemplo, si es para la década de los 70, donde la vestimenta era otro y aparecen jeans o con zapatos tenis y todos andan sus zapatitos de cuero, de acuerdo a la época, ahí se les escapó algunas cosas. No digo que tal vez esto no lo encuentran en estas películas, puesto que son galardonadas. Ahora viene, deberemos analizar la fotografía que va unida a la iluminación, el vestuario de los personajes, si es adecuado al estilo de los personajes y la historia, el sonido y la música. Aquí viene algo importante y alguien se puede decir, ¿cómo la fotografía en el cine? ¿Qué tiene que ver eso? Sí, en el cine hay un director de fotografía. Es el que monta los escenarios de modo que cuando los dos personajes están hablando, están en un escenario adecuado a la época que se está desarrollando la película y también a la época, el vestuario adecuado a la época. ¿Me explico? No es posible que en una película que estemos viendo actualmente, del 2019, aparezcan los pantalones con campana abajo. Y eso no es moda. Es una moda antigua, que data de muchos años. Entonces, la fotografía es cuidar los escenarios que hay. Vos vas a poner ahí, vos vas a poner la foto, vas a tomar donde crees que hay un buen escenario. Y vos decís, me parece que esta fotografía es una de las más impresionantes que tiene la película. Por eso vos debes de analizarla. En el momento que vos vas viendo, de pronto vos detenés la película y le tomás foto. Y hablas de la iluminación, de los colores, de las cosas como adornaron el fondo, pero que son vitales, pues no vas a poner cualquier cosa, ay, porque me parece bonita, sino que tengan que ver con la historia, ¿verdad? Ahora les voy a poner un link donde vean lo que es la fotografía en el cine. ¿De acuerdo? Entonces, la fotografía en una película, los ejemplos, ¿de qué forma se utilizaron los colores? Esto es importante porque te hace ver a vos, te hace ver la importancia de los colores. Siempre en una película vos vas a ver un color que predomina. Si es en la película de Titanic, es el gris. ¿Qué significa el gris? Es una película. Entonces, ¿cómo es la utilización de los colores en la película que vos estás exponiendo? ¿Me explico? Una vez terminada la película, que ya la terminaste de ver, investigar los antecedentes de la película. ¿Qué antecedentes tuvo la película? ¿Me explico? Eso es importante. Que cuando termine la película, vos busca antecedentes de esa película. ¿En qué tiempo se dio? ¿Por qué se dio? ¿Y en qué circunstancias se da? Vas a explicar si la película se basa en una historia real, ficticia o una mezcla de ambas.
¿Me explico? Avatar es una película ficticia. Eso no existe. Que tengamos Avatar. Si la historia se basa en si la película se basa en una historia real, tenés que contarnos. Esa es parte de tu exposición. Vas a explicar si la película cumple con esos objetivos. Entretiene, convence, informa y proporciona una opinión original sin alejarse de la trama. ¿Estás de acuerdo con la película? ¿La viste bonita? ¿Es informativa? ¿Te aprendiste algo? Todo eso tenés que justificarlo, ¿verdad? Ahora viene como ya cerrando la exposición. Vas a hablar de los eventos posteriores al film, cuando se filmó la película y se estrenó, posterior a su estreno. Vas a hablar cómo fue su divulgación, cómo fue su recorrido en el mundo, si hubo mucha crítica o no tuvo mucha aceptación, si las ganancias de cuánto fue la ganancia que se recolectó en el estreno de la película, qué premios recibió, en qué festivales de cine recibió premios, mencionar alguna crítica cinematográfica que se haya hecho sobre esa película que te tocó. Para eso tenés que investigar. Opinión del director de la película una vez estrenada. Ustedes saben, esos son los detrás de la película, los detrás de la cámara. A ver si hay. Lo escuchás en YouTube, y lo escribís. La conclusión ya de mi exposición es aspecto personal del periodista sobre el film, sobre la película. Son aspectos principales que vos vas a decir. Y al final vos vas a decir, usted recomendaría, nosotros te diríamos a vos, ¿usted recomendaría ver esta película? Pero esa respuesta la tenés que dar vos, que estás exponiendo. La recomiendo por esto y esto. No la recomiendo por esto. ¿De acuerdo? Y ahí quedaría. Entonces, todos tienen que seguir este modelo. Este modelo, ¿dónde está este modelo? Ahí lo tienen en PowerPoint en la plataforma. Para que sigan el paso a paso que se da con la explicación de este tema, de cómo analizar una película cinematográfica. Tal y como yo te vine poniendo los puntos, vos lo tenés que ir desarrollando en tu PowerPoint. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta que sea algo que no explique acá. Porque a veces preguntamos cosas y no hemos visto el video. No puede ser eso. Primero tuviste que haber visto todo este video, porque no me pregunté algo que ya expliqué. Ya tomaste nota de este video, ya lo viste con detenimiento y ahora surgen algunas dudas sobre el punto tal donde usted desarrolló esto. Pero no me pueden decir, vuélvame a explicar. Eso no puede pasar. Para eso está este video explicativo. Exclusivamente para explicar cómo es el análisis de una película. Puedes consultar cosas menores, cosas puntuales. ¿Verdad? ¿No le entendiste? Lo tenés que volver a ver. Tengan muy buenas tardes y prepárense. Ya saben las fechas, los días que les corresponde exponer y qué película les toca. Tienen que verlas todas. Recuerden que cada película representa 10 puntos para ustedes en acumulado de 80 y el 20% es tu exposición, o sea, tu segundo parcial. Muchas gracias por su atención.